Luego viene David Ricardo, los dos son de la escuela que decía el profesor Fidel en la primera clase del liberalismo. Las competitivas, yo tengo que comerciar lo que soy competitivo con el otro. Si yo produzco vino y el otro produce lana, no produzco lana ni vino, produzco vino, vendo mi vino, compro la lana. De hecho, ese es el ejemplo en las relaciones entre Portugal y el Reino Unido. No el Reino Unido, Inglaterra. Gottfried Haberler, o como se pronuncie, los costos de oportunidad. Mejora la teoría de ventajas competitivas de David Ricardo. Dice que lo que tenemos es costo de oportunidad, que es la producción alternativa a la que yo tengo que renunciar para producir un artículo en cuestión. ¿Se entiende? Liberó así la teoría del restrictivo accionar del valor trabajo, habiendo la posibilidad de sustitución entre los factores de la producción, que hacen el análisis del costo de oportunidad. A ver, primer dato. Dentro de lo que es economía internacional, un actor clave son las empresas multinacionales. ¿Cuál fue la primera empresa multinacional del mundo? La East Indian Company, fundada en 1600. ¿Qué hizo? Creó las redes comerciales a nivel internacional. ¿Cuál fue el principal producto? Esto va a ser horrible, pero ¿cuál fue el principal producto que comerció la East Trade Company? Esclavos. Bien. Pregunta casi filosófica, política, y vamos a tener la mitad de la biblioteca por un lado, la mitad de la biblioteca por el otro, y si tenemos otra biblioteca vamos a tener otra posición. ¿Cuánto de proteccionismo y cuánto de liberalismo en el comercio internacional? ¿Por qué? Porque hemos tenido proteccionismo y apertura en la base de la economía internacional desde su fundación. Desde David Ricardo y Adam Smith tenemos gente que dice, para crecer económicamente y desarrollar nuestras industrias y nuestra población, tenemos que abrirnos al mundo, y gente que dice, no, nos tenemos que cerrar al mundo. ¿Cuánto? Y bueno, eso cambia país, teoría, teoría. Si pueden, bájense, y si no, se los comparto, un libro que está en inglés, se llama Kicking Away the Ladder, lo hizo un surcoreano que hoy es la estrella de la economía industrial heterodoxa a nivel mundial, se llama Ja Chon Chung, o Chang, o algo así. No te cagues de risa, no sé coreano. Que dice que básicamente los países desarrollados crecieron con políticas proteccionistas, que una vez que se convirtieron en desarrollados, le dicen a los de vía de desarrollo, no usen las mismas recetas que yo usé para crecer. Entonces habla del caso americano, habla del caso inglés, habla del caso japonés, el caso, por ahí el caso más interesante para estudiar es el caso japonés, por la cercanía en el tiempo. Y hay otros que dicen, sí, está bien, pero las políticas que utilizaron para crecer los Estados Unidos o Inglaterra, si yo las aplicara hoy, no tendrían las mismas consecuencias que lo que generaron Estados Unidos. ¿Y qué caso ponen para decir mismas políticas, consecuencias nefastas? No, China le fue bastante bien con políticas de intervencionistas. ¿Quién le fue bastante mal con políticas intervencionistas? Argentina. Argentina, chicos, es el anti-ejemplo a escala internacional. Es triste, pero cada vez que yo estudiaba mi maestría en la cuna del neoliberalismo, por derecha o por izquierda, los malos casos a seguir, Argentina era el caso a no seguir. Si bancábamos la teoría intervencionista, te decían, hagan intervención bien, no como Argentina. Si bancaban la teoría librecambista, te dicen, hagan libre cambio, no como Argentina. ¿Sí? Es triste, pero es así. Muy que se está dando hoy en la literatura a nivel global, es un caso comparado entre lo que pasó en Asia y Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los dos surgen de una misma matriz. Los dos eran exportadores de commodities hasta más o menos la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Empieza una fuerte política de industrialización, en el caso argentino en los 30, en el brasilero también, en el caso asiático, salvo el caso de Japón, el resto de los países asiáticos también. Japón se industrializa en el siglo XIX, y empiezan con políticas
de protección a las industrias nacientes, principalmente industrias, lo que llamamos las industrias madres, la siderúrgica, la automotriz, la energía. La base doctrinaria de estas intervenciones es un autor argentino, Raúl Prebisch, que trabajó mucho con la CEPAL, ¿sí? Que trabaja todo el tema de teoría de dependencia y crea una escuela que se llama la Escuela de Sustitución de Importaciones. El que no lo haya escuchado, no sé dónde ha estado oyendo, pero en Argentina está en todos lados. Pero a partir de finales de los 60, los caminos se abren. América Latina mantiene una política muy proteccionista y Asia empieza a desarrollar una política de promoción de exportaciones, se llama Export-Led Markets. Basado básicamente en la productividad japonesa, taiwanesa y de Corea del Sur. ¿Querías hacer una cosa? Sí, Corea y Japón lo que hacían, contaban más en un libro que se llama La Insubordinación Fundante, es que estos dos países lo que hacían, por ejemplo, era mandar ojeadores, como quien dice, espías, para robar las patentes de las grandes industrias tecnológicas. Sí y no. Hubo una época que lo hicieron, pero eso en el contexto de la competencia entre los imperios a principios del siglo XX, ¿sí? Que después termina esa parte en la Primera Guerra. Ya en este momento de la historia hay mucha inversión extranjera. O sea que la patente viene con la industrialización, con la industria extranjera. En el caso de Taiwán y Corea del Sur, hay más inversión extranjera que en Japón, donde en Japón se arman grandes conglomerados, lo deben haber estudiado en administración o en política económica, donde van los conglomerados industriales y el conglomerado financiero bancario de la mano. Entonces, no es que hay un negocio de banco y un negocio de industria, es un gran negocio y son 8 o 9 grandes corporaciones que manejan el 50-60% del PBI, que son grandes, o sea, estamos hablando de industria pesada, de industrias menores, más un banco en un clúster. En Corea del Sur, que más o menos pasó eso, se llamaban chaebolas. La mayor chaebola es la de Samsung. ¿Cuál es la diferencia principal entre Corea del Sur y Japón? Es que en Japón hubo un direccionamiento estatal muy fuerte a través del Ministerio de Industria y Comercio, se llama MITI. El que quiere indagar sobre eso, Kagar en 90 hizo un tratado sobre el MITI, mientras que en Corea del Sur eran más los privados que iban llevando al Estado y ahí hubo una relación bastante mala entre privados y Estado, muy corrupta, que llevó incluso a que los últimos presidentes de Samsung estén todos presos por hechos de corrupción. ¿Cuál es la principal diferencia? Es que mientras Asia se industrializó finalmente, avanzó y después avanzó a nuevas industrias, Sudamérica siguió en la misma línea y de hecho no pudo innovar en su industria y hoy salvo México, Argentina y Brasil, si uno abre la competencia industrial en los bienes protegidos del Mercosur, y podríamos estar hablando de la desaparición de grandes partes de la industria. Y obviamente la separación respecto de la estabilidad económica, el nivel de vida, de empleo, de inversiones, de educación y demás. Junto con esto, que habla de las políticas industriales, también se estudió mucho el tema de la educación. Mientras en los 60 Argentina era de los países que lideraban el tema educativo y la formación para el trabajo, hoy no aparecemos en los mapas, estamos cada vez peor. Brasil mejoró, pero nunca se llegó al nivel que hicieron en el este de Asia, tanto que es el promedio de los países desarrollados del este de Asia tiene más de 18 años de educación para cualquier trabajador base en una industria. ¿Se entiende? Sí. De todas maneras, una consulta, tanto en Taiwán como en Japón, hubo, además de muchísimo asistencialismo estadounidense, hubieron décadas de dictaduras muy poderosas. Digo, en Taiwán. En Taiwán, sí, en Japón menos, ¿verdad? Pero en Taiwán concretamente el gobierno del Kuomintang fue muy dictatorial. Digo, eso también contribuyó un poco a la forma en la que el gobierno taiwanés encaminó la economía. La academia lo que te dice
que más allá de la asistencia americana, que obviamente fue muy grande, que no solamente fue por plata, fue principalmente acceso preferencial al mercado, lo que hay una diferencia es en la cultura del laburo. Lo que hablan es de una cultura distinta al tema de la productividad, que se va a ver acá, que esto es algo que quería mostrarles porque explica en gran parte los vaivenes económicos. La productividad a nivel escala internacional se mide con la productividad de los Estados Unidos. ¿Sí? De hecho, en la gráfica, de hecho no recuerdo si aparece, pero Estados Unidos vendría a estar más o menos acá. El único país que estuvo a punto de asemejarse a la productividad americana es Japón, en los 80. El único. Fíjense Corea, esta es Corea, cómo crece su productividad. Tanto que hoy está cerca de la curva japonesa. Fíjense dónde arranca Japón y dónde arranca Corea. Perdón, este es Taiwán. ¿Sí? Este es Corea. Fíjense de dónde arranca. Fíjense de dónde arranca Brasil. La productividad argentina es similar a la brasileña. Fíjense en los vaivenes de la productividad brasileña. Fíjense China, dónde está. Hoy, a estos niveles de productividad, el principal factor de competitividad que tenía China después de la reforma de Deng Xiaoping, que era la mano de obra barata, empieza a ser cara. Entonces hay industrias que ya están yendo. ¿Hacia dónde? Hacia India y hacia Vietnam, que de hecho Vietnam no está acá, pero que más o menos está acá. La primera que se fue la textil. Pero hoy estamos hablando de que Foxconn, que ensambla los iPhones, se está yendo a India. Hay cuestiones de geopolítica, por supuesto, pero cuando vos tenés que ver, che, ¿a dónde me instalo? No se fue a instalar a Corea, se fue a instalar a India. ¿Qué factor de competitividad tiene India mejor hoy que China? Mano de obra. Mano de obra. Y estándares ambientales. China no tiene muchos estándares ambientales, pero los indios tampoco. O sea, cuando hablo de estándares ambientales es la ausencia de, ¿no? Sigo. Comercio internacional. ¿Cuáles son las ventajas del comercio internacional? Lo primero que te da es escala. Vamos a poner esto en un tema muy específico. Si nosotros no tuviésemos mercado externo, ¿qué pasaría con el vino que produce Mendoza? Lo tenés que tirar. ¿Quién se lo toma? Podemos hacer un esfuerzo con el marito, digamos, pero no, 4 o 5 millones de litros, 6, 7, 8 millones de litros, ¿los podés consumir en el mercado interno? No. Entonces, ¿qué te da la posibilidad del mercado internacional? La escala. Mientras más escala, hay costos que son más eficientes. Por ejemplo, la logística. ¿Qué sale más barato? ¿Mandar un pallet de productos a Chile o un contenedor de productos a San Pablo? Un pallet. ¿Por qué? Porque si yo le voy a una camionera y le digo, che, mandame este pallet de productos a Chile, y no hay nadie más que me acompañe, yo tengo que pagar el camión completo por un pallet. ¿Se entiende? No es que la camionera me va a bajar el costo, porque el costo fijo que tienen ellos, lo tienen el salario, tienen los viáticos, tienen el combustible, tienen la amortización del camión, tienen la eventualidad del cierre del paso. Y a veces tiene el problema de que el camión vuelve vacío. El camión vuelve vacío. Por regulaciones, como hablamos la semana pasada, de Mercosur. Entonces tenés que pagar por un palet 2 camiones, uno que va y otro que vuelve. En cambio, si yo mando un contenedor de productos, estoy mandando 20 toneladas de productos contra una. ¿Se entiende? ¿A cuánto yo tengo que vender mi palet para amortizar el costo de la logística? Mientras a cuánto tengo que vender mi contenedor para bajar el costo de la logística. Mientras más volumen vos tengas, va a ser más eficiente ciertos costos. Por ejemplo, la logística. Si yo manejo mucho volumen, muchísimo volumen, y tengo que mandar cosas a China, vamos a poner arena, ¿lo mando en camión? ¿En qué lo mando? Está bien, pero estoy en Mendoza. Tengo que llegar a Buenos Aires. ¿En qué lo mando? Me como los 10 días que me puede llegar a demorar el San Martín a llegar a Buenos Aires.
¿Por qué? Porque tengo mucho volumen. Si lo mando en camión, el costo bajo de la arena no me cubre los costos del transporte. ¿Se entiende? Hay una relación entre el nivel de industrialización, el nivel de que se paga por el producto que yo vendo, la logística y el volumen. Si yo vendo mucho vino del malo, mucho volumen de vino del malo, el vino barato, y no voy a poder mandar grandes cantidades o pocas cantidades de ese vino. Necesito mandar mucho, si no, no es negocio. ¿Se entiende? ¿Sí? Me está mirando como si estuviese hablando en chino o mandarín. ¿Preguntas, alguna duda de eso? Ventajas de la especialización. Cada país se va especializando en aquellos productos que pueda producir ventajosamente. ¿Ejemplos de esto? ¿Eh? Toyota. La soja. Produzco soja. ¿Voy a producir otra cosa? No. ¿Por qué voy a producir otra cosa si la soja vale buen dinero y tengo las condiciones climáticas? ¿Qué voy a producir? ¿Voy a hacer cerdo? No, hago soja. Y en otro lugar, haré cerdo. Entonces, en un sistema de comercio totalmente libre, cada país se supone que va a invertir naturalmente su capital y su trabajo en los empleos que más van a ser beneficiados ellos. ¿Sí? Esto de todas maneras lo vamos a tener. Lo van a tener para que lo repasen. Vamos a avanzar rápido porque en 15 minutos viene mal. Cadenas globales de valor. Volvemos al primer mapa. ¿Qué es una cadena global de valor? Básicamente, la partición del proceso productivo. Ya no hay una relación directa entre el empleo y el producto, o entre el consumidor y el producto. El producto está partido. ¿En cuántas piezas? En cuántas piezas que yo necesite o que me convenga dividir un producto para hacerlo más competitivo, ergo más barato. Si estamos hablando de, por ejemplo, consumo masivo, puede ser que sea más competitivo porque tengo mayor calidad en mi producto. ¿Se entiende? Si yo hago vino en Francia, no voy a ir por la cantidad, voy a ir por la calidad y por la marca de vino francés. Si vos sos mendocino y no tenés la misma tradición que yo, es un problema tuyo. Competime con precio. Yo soy vino francés. ¿Y a cuánto lo vendo? Y arranco de acá para arriba. ¿Por qué? Porque soy vino francés. Si yo hago las mejores computadoras del mundo, si yo soy Apple y hago los mejores teléfonos del mundo y las mejores computadoras del mundo y tengo el mejor diseño del mundo, ¿de quién es el problema? Del que compra una Toshiba. ¿Por qué? Y porque están comprando a alguien que es un producto que es más masivo, que es más barato, pero si vos querés ser competitivo conmigo, necesitas otras cosas. No sé si me explico. Yo puedo ganar por cantidad, puedo ganar por calidad. Mientras más mi producto sea de más calidad, obviamente la rentabilidad de unidad de ese producto va a ser más alta. ¿Sí? ¿Cuánto vino el malo tengo que vender para equiparar la venta de una botella que sale $100? De hecho, profe, las empresas asiáticas de tecnología habían empezado así, produciendo grandes cantidades de productos de menor calidad y se han intentado equiparar a las principales empresas. Eso, de hecho, hicieron los japoneses, los taiwaneses y los coreanos y les fue muy bien. Tanto que Estados Unidos tuvo un problema. Los chinos todavía no están en ese nivel. Al que le guste este tema, hay bibliografía en inglés que explica el desarrollo japonés, el Plaza Agreement, que es el momento donde Estados Unidos fuerza la devaluación de las monedas asiáticas, y la teoría del flying goose, o sea, que es el vuelo del ganso de los productos japoneses. No lo vamos a abordar, no tenemos tiempo. Pero básicamente, ¿qué pasa? Yo rompo la cadena de producción y relocalizo las distintas partes de la cadena de producción en distintos países dependiendo sus ventajas competitivas. David Ricardo, siglo XVIII. ¿Qué ventaja competitiva? Puede ser la dotación de recursos naturales, puede ser la disponibilidad de mano de obra barata, el desarrollo tecnológico, como vimos acá. Fíjense, el iPhone. ¿Qué compro en Francia, Alemania, Italia y Holanda? Maquinarias, herramientas de altísimo valor agregado. ¿Qué compro en Chile, Argentina y en la República Democrática del Congo? Minerales. ¿Qué compro en China y en India? Mano de obra. Entonces, en ese proceso,
lo que empieza a ver es una diversificación de las funciones de la producción, que está hecho acá. ¿Qué se queda en los países desarrollados? Investigación y desarrollo y diseño, que alguien lo tiene por ahí. Las compras pueden estar en cualquier lugar. Por ejemplo, muchas divisiones de compras de empresas multinacionales están en Buenos Aires, a nivel global. La producción se hace en los lugares más baratos para producir. La distribución la tengo en todo el mundo, porque en todo el mundo tengo que distribuir, pero después el marketing y los servicios me vuelven a quedar en los países desarrollados. Entonces, el desafío hoy de la industrialización de los países no es cómo hacer un iPhone. Porque yo no puedo competir como un país individual contra una cadena de 30. Es en qué parte de la cadena yo me inserto y de qué manera crezco en la cadena hacia los lugares de mayor valor agregado. ¿Se entiende el cambio en la política industrial? ¿Sí? ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Es una boludez lo que estoy diciendo? Están muy callados, eso me preocupa, porque estamos hablando de cosas que están en los medios hoy. No, yo tengo una pregunta. Sí. La industrialización, por ejemplo, de un país como Argentina, en este caso, Sí. ¿sería, cómo decirlo, implicaría necesariamente un desarrollo vertical, en el sentido de aprovechar más, tratar de dedicarse a más partes de la cadena productiva, o puede ser más bien especializándose en la industria que domina? Son ambas, pero son ambas de manera inteligente. Pongamos litio. Litio. ¿Qué porcentaje de la batería es del litio? Es menos de un 15%. Entonces, ¿es lógico que yo haga la batería? Probablemente no. Lo que te dicen las mineras es, puedo hacer un par de procesos industriales más para no llevarme la salmuera. Pero no sé si voy a traerte la fábrica de baterías. Y menos la fábrica de Tesla. Si yo quiero una Gigant, ¿cómo es la que puedo visitar Milei? Una Gigafactory, ¿dónde tengo que estar? En México tengo que estar. ¿Por qué? Porque el mercado es el europeo y el estadounidense. Es una bestialidad. Entonces, ¿dónde me conviene producir el auto? Y me conviene donde el costo logístico es más barato. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto cadena global de valor? ¿Cuándo empezamos a hablar de cadena? Siempre hablamos de división internacional de trabajo, siempre hablamos de potencias industriales versus potencias primarias. Esto cambia la noción de la división internacional del trabajo, cambia la noción de hay países industrializados y países primarios. ¿Yo puedo decir que México es un país industrializado en los términos de lo que hablábamos nosotros? ¿Por qué no? Porque los capitales son extranjeros. Más allá de que los capitales son extranjeros, la innovación es extranjera. Porque hoy en México yo tengo plantas industriales que en Argentina y en Brasil no se ven. Estándares de producción que en nuestros países no se ven. Cientos de miles de empleos. Sí, pero cuando vamos a hablar de la innovación, de la ganancia y demás, no es mexicana. México es la fábrica. Las oficinas están del otro lado del Río Grande. ¿Se entiende? Entonces esto cambia las nociones tradicionales de lo que era la industria. Esto empieza fuerte a partir de los 70. ¿Qué empezó a pasar a partir de los 70? El desmembramiento del bloque soviético abre el mundo, tenemos nuevos mercados, tenemos la OMC que dice, che, muchachos, este es el tope que vos podés poner en tus aranceles, empieza a haber una apertura comercial, hay una disminución brutal de los costos logísticos, hay un proceso fuertemente a partir de los 80 de regulación económica, lo conocemos todo, el consenso de Washington y demás, no nos vamos a meter en eso, pero muchas veces hay una mejora en las comunicaciones. Hoy yo puedo llamar y tener una videoconferencia con mi proveedor que está en Japón, o mi cliente que está en los Estados Unidos. Antes era mucho más difícil. Cuando las líneas telefónicas empezaron a permitir eso, y después vino el fax, y después vino el internet, y después vino el 3G y demás, acortó la distancia de poder hablar y yo puedo controlar lo que hacía la fábrica en la otra punta del mundo.
Esto lo vimos en la otra clase, pero no está de más repasarlo. Y esto es importante. Fíjense, este es el PDG mundial. Este es el porcentaje que explica el comercio de bienes en el PDG mundial. En los 70 estamos hablando del 35%, hoy está arriba del 50%. ¿Se entiende? De todo lo que produce el mundo, el 50% es comercio. ¿Comercio de qué? De bienes, de un montón de lo que se les ocurra. Pero de todo eso que se les ocurre, el 65% de los productos que se comerciaron en 2007 no existía en 1992. En 15 años hubo un desarrollo tecnológico tan brutal que la mayor parte del comercio no existía en los 80. Toman la dimensión, ¿no? Esto no existía en los 80, eso no existía en los 80, los teléfonos no existían en los 80, salvo un reloj analógico, la tecnología de los cristales y los lentes no existían en los 80, eran otra tecnología. Hablamos mucho de mano de obra. Labor. ¿Cuál es el costo del labor en los procesos industriales, los procesos de manufactura en cada uno de los países? Esta línea acá es en los Estados Unidos. Si yo tengo una fábrica en los Estados Unidos, no puedo producir corta uñas. ¿Por cuánto corta uñas tengo que vender para poder pagar a la gente que cobra esto? ¿Se entiende? Ahora, si la fábrica de corta uñas la tengo en, el puntito este es Indonesia, creo. ¿Indonesia? ¿Se entiende? No. ¿No? ¿India? Sí, es India. India. Entonces, chicos, si se pone una fábrica de corta uñas, ¿dónde se la van a poner? India. Si se pone una fábrica de cohetes espaciales, ¿dónde se la van a poner? No, en Estados Unidos. Porque la fábrica de cohetes espaciales va a tener 20 empleados. Esos 20 empleados van a ser PhD, porque tenés que estar montando o soldando con un nivel de precisión infernal. Pueden ser indios, pueden ser chinos, pero la fábrica está en Estados Unidos. Pueden ser mexicanos también. Bueno, no tanto, porque no hay tantos mexicanos en las universidades, pero el trabajo en los Estados Unidos cambió. ¿Qué es lo que demandan las empresas de Estados Unidos? Gente con mucha educación. ¿Qué demandan las fábricas en China? Gente que esté 8 o 9 horas haciendo lo mismo. ¿Sí? Agarro el cuchillo, corto el pescado, salen las tripas. ¿Lo entendieron los que ven los Simpsons? 10 principales empresas exportadoras chinas. Busquen en esta, no importa esto, no me importa esto, busquen en la nacionalidad del capital cuántas empresas exportadoras chinas son de capitales chinos. En las primeras 10. Una, dos. Ahí entró. ¿Cómo? Esto es petróleo. Nico, ahí está. ¿Entró Andrés? Sí. Bueno, le dejamos acá, seguimos la semana que viene. Vamos con Andrés, que obviamente es más interesante.